Hola a todos, bienvenidos a Territorio Político. Hace una semana atrás estuvimos hablando acerca del ámbito económico general para debatir cómo estábamos. Hoy vamos a hablar acerca de la educación, cómo estamos y hacia dónde vamos. Para acompañarme en este recorrido que vamos a estar haciendo de reflexiones, de análisis y perspectivas, va a estar conmigo Guillermo García, que es docente, y también Francisco Roig, que es docente. Les voy a pedir a cada uno de ustedes que me hagan una especie de currículum para saber con qué entidad van a estar hablando, así el público puede conocerlo. Guillermo, vamos a arrancar con Bien, usted. yo soy profesor de Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Me desempeño como docente en el ámbito superior en diversas carreras del ámbito superior, profesor universitario también, y soy vicerrector de una escuela secundaria de Gualeguaychú. Francisco. Bien, mi trabajo es de asesor pedagógico. Estudié pedagogía, hice un posgrado en filosofía y política y actualmente me desempeño en horas de pedagogía superior y en horas de filosofía en secundaria. Bien, establecido ya entonces la autoridad para hablar al respecto del tema educativo, porque están inmersos en esto. Yo como estudiante también estoy haciendo estudios de profesorado de historia luego de ya mi profesión establecida, para seguir aprendiendo. Entonces vamos a hablar acerca de educación. ¿Cómo están viendo la educación generalmente como institución, la institución educativa en su funcionalidad, llegando a este final de gobierno, de mandato de lo que es Alberto Fernández, y pensando también un poco lo que va a agarrar el próximo gobierno? ¿En qué estado agarra la educación el próximo gobierno? Creo que es un análisis extremadamente complejo, porque realmente yo creo que el sistema educativo tal cual está planteado está como mínimo 40 años atrasados en la Argentina. De hecho, la mitad de los chicos que hoy deberían estar en nuestras aulas no están en las aulas, y la realidad es que los resultados que nosotros vamos obteniendo de las pruebas de aprender, que por ahí podríamos ponerle un par de comillas importantes para analizar, pero en algún punto marcan una referencia, o por lo menos es la referencia a la cual nosotros podemos echar mano. Nos dejan muy preocupados porque los resultados en términos académicos están muy por debajo de las competencias que necesita cualquier alumno para, terminado su secundario, acceder al régimen de educación superior o universitario, o para ser incorporado al ámbito laboral. Claramente hay un déficit muy importante estructural en términos de servicio de educación al conjunto de la población, y también hay un déficit de orden estructural, pero digamos en términos curriculares, para decirlo más fácil, en términos de las temáticas que se abordan desde la educación, que no hacen de la educación secundaria un tema interesante para nuestros adolescentes. Están como con una mirada muy para atrás y claramente no responden a las demandas sociales del siglo XXI, bueno, de esta tercera década que empezamos a transitar del siglo XXI, que deja por afuera un montón de elementos que hoy atraviesan a los jóvenes y adolescentes y que no están abordadas por la educación. Francisco. Coincido en algunos aspectos con el colega Guillermo. Vivimos en un sistema educativo que está desactualizado, al menos hasta en demanda de los propios chicos, cuando piden algunos contenidos y uno tiene que prepararse. También va un poco en la parte del docente, de preparar esos contenidos o dar la clase en relación a los intereses de esos estudiantes, que es una labor intelectual tremenda de los docentes. No seguir la currícula tal cual está plasmado, por ahí hace que un docente tenga esa cintura para moverse y dar la clase en relación a los intereses, necesidades y expectativas del estudiantado. Y eso me parece que es un pilar fundamental para este último tiempo, pero requiere una formación continua y un conocimiento profundo del docente sobre cómo hilar su propia materia con lo que el estudiantado espera en estos tiempos. Hoy estamos atravesando un ámbito electoral donde el ministro de Economía está como candidato a presidente y donde ya anunció, entre otras cosas, lo que sería el aumento presupuestario para la educación dentro del PBI argentino y también la incorporación de nuevas materias que van a ser tratadas obviamente para poder llevarlas adelante
entre ellas programación, matemática mencionó, me resultó curioso, pero matemática la mencionó también, y eso me lleva a pensar también, y también el aumento de horas para poder tener más cantidad de espacios de aprendizaje. Mi consulta sería con respecto a esto que ya estaría encaminado. ¿Cuánto puede llegar a cambiar y qué significa tener un mayor presupuesto también en materia educativa? Me parece que lo primero que hay que decir es que todo el mundo en campaña política dice la educación es un tema central, pero la centralidad del tema no ha sido dado en términos de debate. Realmente nosotros que estamos en la escuela permanentemente no hemos tenido ninguna instancia que nos permita conocer con claridad las posturas de los distintos candidatos en términos de educación. También está... Qué interesante eso, no claro, había pensado. Claro. No, y aparte también, y muy lejos todavía de lo que nosotros aspiramos, es que la educación sea una política de Estado, que no puede estar sujeta a la voluntad de un candidato a presidente, ni mucho menos un periodo presidencial, porque tiene que ser un gran acuerdo nacional que plantee el tema educativo como mínimo a 30 años y que nos permita tener herramientas fehacientes, concretas, que le vayan dando una elasticidad y un movimiento al sistema educativo en respuesta a las nuevas demandas que van surgiendo en el ámbito laboral, intelectual, habida cuenta de que aparecen elementos en la tecnología y en el devenir social que tienen una dinámica muy importante y que impactan fuertemente en los ámbitos sociales y educativos, pero que no tenemos ninguna respuesta. Digo, concretamente el impacto de las redes en los procesos cognitivos, en el conocimiento, en la circulación de la información, el impacto que tiene hoy por hoy la inteligencia artificial, que está recién arrancando en algún punto, aunque ya lleva varios años, pero que está arrancando un impacto fuerte dentro de los ámbitos académicos. El impacto que tiene, por ejemplo, toda la cuestión de los consumos problemáticos, que ya hace años que están, el impacto de la violencia como un elemento muy perturbador y muy presente en la sociedad, y hay un montón de otros elementos que deben ser abrazados por la escuela, pero lo hace, te diría, como decía Francisco, casi vocacionalmente, porque intuitivamente o voluntariosamente. Voluntariosamente es una buena palabra, porque en realidad no hay estructuras concretas para abordar estas cuestiones en la magnitud que se van presentando. Pero eso también porque, como bien menciona usted, son inconsultos. No solo que son inconsultos, sino que de vuelta, y volviendo al origen de tu pregunta, pues yo me corrí un poquito, pero no ha habido planteos claros, profundos y definidos de ninguno de los candidatos, salvo frases que parecen eslogans, que algunas son auspiciosas. Fáciles de cumplir también porque al ser tan cortito el proyecto... Tal cual, digamos que aumente el presupuesto de educación me parece auspicioso, si esto lo tomamos en términos de política de Estado. Hay que ver en dónde los gastan. Ahí está, bueno, por eso digo, lo uno le falta la otra pata, que es un gran acuerdo nacional en torno a estos temas y que sea una política de Estado que no sea... Hay cosas con las cuales no se puede estar yendo y viniendo. Los resultados pésimos que tenemos hoy tienen que ver con esta fragmentación política que ha habido en los 40 años de democracia. Y esto es tristísimo, que después de 40 años de democracia no tengamos una política de Estado definida y que digamos sobre esto, y en esto suba quien suba el gobierno, esto no se puede tocar, porque es el bien presente y el bien futuro de nuestra sociedad. Y porque además se logra por acuerdo. ¿Franz? Sí, se me ocurren un par de cosas a partir de lo escuchado, ¿no es cierto? Pienso que también el tema económico es sumamente importante para el ámbito educativo, ya que se está trabajando cerca de un 6,4% del PBI en educación, es un buen nivel, puede subir a un 8% lo que prometen, ¿no es cierto? Ahora, reducir la educación a variables solamente economicistas me parece un error no solo epistemológico, sino un error directamente ético, porque la educación no se puede reducir solamente a un sistema de compra-venta. Claro, a plata gastada. Claro, de compra-venta. La educación es algo mucho más profundo que eso. En ciencia eso se llama reduccionismo.
O sea, cuando analizamos algo sobre una sola lente, hay un montón de lentes para analizar. Y me parece a mí que se pueden cometer muchos errores viendo todo bajo una misma óptica, que es la óptica económica. Sí, no deja de ser importante, pero no es la única, ¿sí? Así que me parece un tema muy importante. También lo que destaca Guillermo, que estoy de acuerdo, el tema de cómo nos manejamos actualmente con los chicos en base a la inteligencia artificial, si realmente estamos preparados, si evaluamos habilidades, por ejemplo, cognitivas, como relacionar, comparar, ejemplificar, que son todas habilidades que requieren un poquito más allá del corte y pegue de Internet, porque esto imposibilita al estudiante un aprendizaje genuino cuando hacemos solamente un mero corte y pegue, que ya es un trabajo cognitivo igual, ojo, cuando hacemos una síntesis de algo que leímos, ya hicimos un trabajo cognitivo, pero es aún más cuando los docentes empezamos a evaluar, comparar, relacionar, ejemplificar, justificar, fundamentar, y ahí salimos de este problema de Internet sin inteligencia artificial, no, esta lucha continua, que creo que también tenemos que correr un poco de esa lucha sin Internet, sin Internet, no, ya están instaladas, ahora es qué hacemos con eso. Así que me pareció otro pilar fundamental para rescatar de lo que plantea Guillermo. Sí, perdón, quisiera agregar una cosa más, ¿no? Por un lado, los 3 candidatos con aspiraciones presidenciales, uno habla del aumento en el presupuesto, otro habla del aumento en la cantidad de días y otro habla de una economización a través de vouchers. Una competencia entre... Que realmente hay una cuestión que todo es muy poco claro y que de ninguna manera, ninguno de los aspectos que se han mencionado han sido producto de ningún acuerdo con los sectores educativos, al menos no que nosotros conozcamos en Entre Ríos. En términos simples y cotidianos, es demagogia, básicamente, sea por el lado que sea. En consulto, diría yo. Yo diría en consulto en el tema de que lo que realmente estamos en las aulas somos nosotros, en las escuelas, y cuando se toman estas medidas, que la teoría está buenísima, lo hemos leído nosotros en todas las teorías pedagógicas, pero cuando se llevan a la práctica requieren un giro de tuerca interesante. Por eso yo quiero que estas cosas se debatan a nivel de mesa grande, no de mesa chica como se habla en el ámbito político, ¿no? Son mesas chicas, 4 o 5 personas, en realidad somos un montón y que tenemos cosas muy importantes para decir. Entonces las políticas que tomen, sea de quien sea, lo importante es que sea consulta, que se siente con cada uno de los sectores, ya sea, de esto estamos hablando de educación, pero que sea salud, el ámbito de lo que es lo habitacional, o vivienda, que se siente y consulte y que se hable con la gente y se recabe en esas cosas, porque también una escucha puede ser una escucha no auténtica, ojo con eso, una demagogia, terminaciones. Exactamente. Una escucha no auténtica, como decirte sí, para que te escuche y luego no hacemos nada a cambio, lleva un trabajo más largo, es un recorrido, es un proceso, pero un proceso necesario, un proceso que tiene una deuda, si se quiere, histórica. Otra cosa que podríamos meter dentro de estos cambios de lo inconsulto, también faltan las puestas a prueba acerca de esos cambios. Existen mecanismos como para ensayar en ejemplos muy puntuales, tomar muestreos y hacer estadísticas, a ver si funciona o no, sin necesidad de cambiar todo el sistema y después decir no funciona. Es decir, se pueden hacer burbujas de prueba y esas cosas ni siquiera se las tienen en cuenta. Lo que quería mencionar era el tema de esto de la inteligencia artificial y numerosos cambios en lo que se dio a nivel global y a nivel país, en la circunstancia en la cual se está moviendo el sistema educativo. Casi todos esos cambios son los mismos docentes los que voluntariamente tienen que estar adaptándose porque le ponen el corazón para que la cosa funcione y no hay en sí una planificación, un régimen de, bueno, vamos a juntarnos cada 2 meses para ver dónde estamos parados y tratemos de cambiar la cosa o adaptarnos. Ese tipo de instancias no existen. Bueno, realmente yo creo que para definir así en 2 palabras esto es muy difícil, pero si tengo que ver en perspectiva del sistema educativo, yo digo que el sistema educativo es monárquico. Bueno, la democracia no llegó todavía a la educación. Hay esbozos, hay, como decía Fran hoy, intencionalidades en algunas cuestiones, pero efectivamente no llegó todavía.
las líneas bajan verticalmente, se aplican verticalmente y las evaluaciones son verticales también. De modo que los aprendizajes que se logran en el medio donde nosotros desarrollamos nuestra actividad, esto que decía Fran hoy, quedan y nunca sabemos todo esto que devolvemos al sistema, al Consejo General de Educación, por ejemplo, entre otras cosas, en qué quedan todas esas cosas, porque no hay devoluciones tampoco, y tampoco hay líneas políticas que después digan, mirá, tuvieron en cuenta lo que nosotros estuvimos planteando. Pero bien, yo creo que independientemente de esto que estoy diciendo, que no me parece un dato menor, que el sistema sea tan rígido, sino que además, insisto, estamos bailando al compás de los vaivenes y de los vientos políticos del momento, y no hay en el país una política de Estado después de 40 años de democracia sobre temas centrales, centralísimos como la educación, la salud, la seguridad y un montón de otras cosas, pero me voy a centrar en lo que yo más conozco, que en realidad nos proveen de condiciones reales de desarrollo presentes, pero además plantean el futuro del país de una manera palmaria. Digamos, de sostenerse estas situaciones así como venimos hasta acá, y dentro de 10 años va a ser extremadamente complejo conseguir médicos, sobre todo para el interior, para los lugares rurales, hoy ya es un problemón conseguir otro tipo de profesionales. ¿Por qué? Porque las tasas que tenemos de graduación en nuestra universidad, en nuestros profesorados, son muy bajas para la demanda que existe. Y el sistema educativo, como te decía hoy, deja fuera literalmente prácticamente la mitad de la población adolescente. Y la graduación tampoco puede ser a costa de bajar el nivel. Totalmente. ¿Francisco? Sí, en estos aspectos es importante también entender que la educación sigue siendo un pilar sólido. Por ahí no se pelean los partidos políticos en que si esta educación adoctrina, si adoctrinan los de izquierda, dice que adoctrinan los de derecha dice que adoctrinan los de izquierda. Por algo es un punto de disputa la educación. Sabemos que es una arena de poder. Sí. Exactamente, un lugar importantísimo de poder. Por algo está la disputa. Así que lo interesante es quién tome, como dice Guillermo, tomar pilares sólidos más allá de esta disputa política de que tiene razón, pero hay ciertas cosas que tienen que estar. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la alfabetización de los chicos. Tenemos chicos que ingresan al secundario sin estar alfabetizados. Están los manuales IPA de primaria que indican que al comienzo del segundo ciclo de la primaria tienen que estar los chicos alfabetizados. Después hay como muchos mitos en relación a eso que no se pueden repetir. Hablar de alfabetización, que salen de la escuela sin alfabetización, es directamente decir que la escuela no funcionó. Totalmente. Es el fracaso de la escuela. Pero quería destacar algo importantísimo, porque la alfabetización no solo se reduce a saber leer y escribir, al mecanismo de decodificación de entre fonema y grafema, para ser más técnico, sino que también termina en el secundario con saber decir su palabra. O sea, una persona alfabetizada hoy en día también implica alfabetización tecnológica. También no solo alfabetización tecnológica, sino saber ser críticos en relación a la información. Entonces, el proceso de alfabetización no va a terminar nunca, pero sí es importante que las cuestiones mínimas que estén en un primer año alfabetizados. Eso me parece que es algo que se tiene que poner en la centralidad hoy en día, ¿sí? Eso tiene que estar en el foco. Puede haber hasta un sistema, porque uno puede hablar, como yo siempre digo, o sea, decir cómo no son las cosas es fácil. Ahora el tema es cómo deben de ser, es el desafío. Ahora, si hay un sistema de evaluación a los chicos que están comenzando el segundo ciclo de la primaria en relación a la alfabetización y se acompaña eso hasta el 6º grado, porque luego se puede hacer una jornada de articulación, como se hacen a veces cuando van a ingresar al secundario, pero esa jornada de articulación ya estamos a nada, o sea, a 3 meses de arrancar el secundario. No se puede hacer mucho, o sea, lo que no se hizo en 6 años no se puede hacer mucho. Por lo tanto, si se toman los chicos que están en 4º grado, se puede profundizar, porque la evaluación es una herramienta para el aprendizaje y para ver en qué podemos ajustar los docentes. No lejos de ser una herramienta de castigo, de medir, de cuantificar. No, la evaluación es una herramienta para ver qué podemos mejorar a partir de eso. O sea, una evaluación de operaciones básicas, ya sea en materia, lengua,
y a partir de ahí empezar a ajustar para darle un mejor trayecto a estos chicos. Un control del estado de situación para saber si estás bien orientado o tenés que cambiar y recalibrar la educación. Sí, sí. Lo estamos largando a los chicos afuera de la escuela sin herramientas. Uno que está en 2 niveles, como secundario y en superior, nos damos cuenta que si uno pone tiempos para elaborar un trabajo práctico, pone exigencias de lectura de algunos textos que requieren un esfuerzo cognitivo leerlos, y el 70% o el 60% te deja de los chicos, porque es abismal el salto que hay de un nivel al otro. Entonces, lo interesante es poder trabajar mancomunadamente. Hay ciertos trabajos que se están haciendo hoy en día que son muy interesantes en relación a la articulación interniveles, o interciclo también. O sea, interniveles significa de nivel primario al secundario, interciclo es de ciclo básico a ciclo orientado en el secundario. O de primer ciclo en primaria al segundo ciclo en primaria, están cicladas. Pero ese nivel de articulación es importante, pero también hay algo interesante que destacar acá, que tiene que ver con en qué tiempos hace eso el docente. Es importante darle las herramientas también y el tiempo, porque si no sería una especie de trabajo en negro, un poco de eso se ha estado hablando, sería una especie de trabajo en negro, de que el docente tenga que dar de su tiempo extra para poder realizar todas estas actividades de articulación, de ir a las otras escuelas, realizar jornadas, planificaciones, secuencias, para que todo esto sea posible. O sea, es interesante que si bien está la teoría también, dar la viabilidad. Creo que un concepto que se ha perdido en el último tiempo es la palabra viabilidad. A mí me parece súper interesante esto que está diciendo Fran, me parece que estoy totalmente de acuerdo. Me parece que habría que, o para sumar a la reflexión de lo que está diciendo Fran, hoy las escuelas secundarias y las primarias también, por supuesto, pero me voy a enfocar en lo que más conozco y en el superior, nos encontramos con otros desafíos también que están atravesados por estas cuestiones, por ejemplo, de la violencia, como cuestiones que no las puede dejar pasar una escuela, pero, y de vuelta, no para condenar, no, pero sino porque tenemos que abordarlo, porque se nos explotan en las manos. Entonces, estas cuestiones también nos restan energía y tampoco tenemos instancias estables dentro de estructuras para poder contener toda esa demanda social que está en nuestra escuela y que no la podemos no ver. Entonces, claramente, uno que, por ejemplo, en mi rol como vicerrector, donde yo soy el responsable del desarrollo pedagógico de un colegio y al cual le pongo el 110%, pero además tengo que dedicar una buena parte de mi tiempo, pero una importantísima parte, a resolver cuestiones de convivencia. Pero no lo puedo dejar pasar porque es el problema de los pibes. Digamos, estos son los problemas que traen los pibes. Digamos, yo no puedo suponer que el pibe va a aprender cuando tiene otras demandas, sí, otras condiciones de aprendizaje. Y que se lo llevan por arriba. Entonces, digamos, estas cuestiones nosotros no las podemos obviar en el cotidiano escolar y el sistema educativo no puede no verlas porque son parte de la diaria. Entonces, en esta cuestión hay un montón de elementos que atraviesan el cotidiano escolar que tienen un enorme impacto sobre todas estas cuestiones que estaba comentando Fran, sobre la alfabetización, sobre la comprensión de textos, sobre la interacción, sobre las habilidades para la convivencia, sobre las habilidades sobre la organización del tiempo, sobre las prioridades y sobre un montón de cuestiones que las tenemos que ir haciendo a puro cuerpo nomás, porque no están incluidas en nuestras currículas, ni hay espacios genuinos donde se puedan desarrollar este tipo de actividades. Bueno, a nivel de estrés que tienen los docentes, la carrera docente, y tiene que ver mucho con esto. Trabajar con personas no es algo sencillo, y cuando no se dan las condiciones necesarias para poder hacerlo y el acompañamiento necesario, ocurren. O sea, hay que ver los indicadores, los niveles de estrés de los docentes. Y tiene que ver con toda esta sobrecarga, además que poco se ve, es un trabajo invisible. Es como pensar que un maratonista, o sea, los 5 minutos que corrió, o 10 o 1 hora, lo que sea, es todo lo que hace. El maratonista se entrena todos los días, exactamente, entrena todos los días y hace una dieta para eso, tiene una dedicación completa para eso. O sea, uno lo que ve es el tiempo que está en la carrera nada más.
Lo mismo ocurre en el ámbito docente, o sea, uno ve la puntita del iceberg, todo lo que hay debajo es más que interesante para poder analizarlo. Estamos con Francisco Roig y con el profesor Guillermo García compartiendo esta charla sobre educación, y en el último espacio que vamos a tener para poder hablar, no quiero dejar pasar una propuesta que hizo Milei, que es el tema de los vouchers, con un objetivo en particular que todavía no sabemos muy bien cómo va a ser implementado. Sí, lo que puso sobre la mesa es algo muy interesante, que es la competencia entre las escuelas para que el nivel educativo sea diferente, porque están peleando por el alumnado. Y me llevó a pensar, cuando planteaba ese tipo de cosas, no porque estuviera de acuerdo con él, sino por el tema de... Hoy hablabas acerca del tema de lo monárquico del sistema educativo. ¿Sigue siendo un valor? ¿Sigue siendo algo que sirve? Que el sistema educativo tenga un alineamiento constantemente desde arriba, y que las escuelas, no importa que sea de gestión pública o de privada, terminen dando casi en general lo mismo. Yo diría que, disculpame, lo planteo como para hablarlo. Que primero sea lo más preciso posible con ese planteo, el candidato sería interesante. Sería muy interesante. Claro, porque si vuelvo... Claro, porque no sabemos siquiera si eso va a solucionar lo que estamos planteando. Pero claro, vuelvo a la misma cuestión. Si reducimos toda la lógica economicista del sistema de oferta y demanda, podemos cometer errores. Por eso hay que analizarlo bien en profundidad. Cuando la propuesta se muestra en profundidad, y podemos hacer. Claro. No es cuestión de salir con muy platillo a festejar cualquier cosa. Es importante alguna cuestión, las orientaciones. A mí me importan los grupos minoritarios también. Es decir, hay gente que le interesa. Estoy pensando en base a un supuesto de lo que él dice cuando no está claro. Pero suponemos la orientación en arte, la orientación en teatro. Son a veces los grupos minoritarios. Claro, no funciona, listo, la sacamos. Entonces sería, siguiendo esta lógica, sería eso. Si no funciona, lo sacamos. Ahora, no es importante que haya arte, no es importante que haya gente en el teatro, es importante todos los sectores. Entonces es importantísimo que todas las personas se pongan a pensar en profundidad de lo que están votando. Yo siempre digo, es libre uno de votar a quien quiere. Eso es totalmente de acuerdo, se lo hacen en la privacidad cada uno. Ahora, hacerlo a conciencia. Esa es una de las grandes tareas que tenemos también. Como educadores, por ejemplo, los chicos me preguntan: sí, profe, ¿a qué moto? Yo no le voy a decir a qué moto. A veces puede emerger lo que se llama currículum oculto, o sea, nuestras ideas políticas emergen, salen por los poros, digamos. Seguramente, pero jamás le voy a decir a qué moto. Simplemente le digo: ¿qué quieren votar de tal candidato? Tal esta cosa, averiguarlo en esta fuente que puede ser confiable, averiguarlo en esta otra, porque andan muchas cosas dando vuelta también, tergiversadas en las páginas de la web. Por ejemplo, otra vez, como es obligatorio ver el concepto de marxismo en secundario, lo trabajé y le dije que busquen en la web. Había tocado muchísimos cuestiones que nada que ver, eso no era marxismo, era cualquier otra cosa. O sea, que hay mucha gente intelectual en el fondo tocando para tergiversar ideas de pensadores, de autores. Que podés estar de acuerdo o no, eso es distinto. O sea, esa es la idea de la educación. Si yo no estoy de acuerdo con algo, primero tengo que conocerlo, básicamente. En este caso, como te digo, como es desconocido, tampoco puedo decir si estoy tan de acuerdo o tan en desacuerdo. Sí me gustaría que se profundice muchísimo más. Ni siquiera se lo puede enfrentar porque no sabes qué es. Sí, pero me alerta, que eso es lo importante. Que nos tengan en el sistema de alerta de pensar muy bien. ¿Sí? Porque son decisiones realmente importantes, las decisiones políticas. Sí. Y esto de pensar que el ámbito educativo está disociado del ámbito político. O sea, todo acto pedagógico es un acto político y todo acto político es un acto, si se quiere, pedagógico. O sea, están totalmente entrelazados. Sí. O sea, de a veces cuando se habla en el ámbito político, no, son como malas palabras, o sea, estamos hablando de educación, no de política. Es imposible de que los diseños curriculares salen de un Estado nacional, luego pasan para el Estado provincial. Es un acto político, las prioridades y la agenda las marca la política. Por eso yo retomo lo que dijo Guille hoy. Tenemos chicos que nos caen a las direcciones y nos dicen situaciones complejas, tales así que rozan intentos de suicidio, no rozan, de hecho lo han declarado, que tienen que ver con la salud mental. Si no nos ponemos a debatir cuáles son los temas de agenda realmente importantes, y si estamos debatiendo de cerrar lo que no tiene oferta y demanda, a mí me parece que no estamos apuntando a lo prioritario. Y si los protagonistas tampoco participan en ese debate... Sí. Y bueno, suscribo a todo lo que dice mi colega, pero además también me parece que una de las cuestiones que dejó al desnudo la pandemia es la tremenda desigualdad que impacta sobre todo en el sistema educativo,
y la pobreza que impacta en el sector de los menores de 14 años en la República Argentina. Y me parece que toda acción política educativa que no tienda a contemplar el conjunto de chicos y de chicas que no pueden acceder al servicio educativo o cuyo acceso al sistema les genera situaciones deficitarias en términos de poder concretar un proyecto personal, laboral, profesional, y como sociedad nos deja en un lugar muy complicado, y además insisto en esta idea de que, y esto se lo digo siempre a los chicos en los procesos de formación docente, es decir, si la matemática que nosotros enseñamos, la geografía, y digo, ampliando, si el sistema educativo que nosotros sustentamos no ayuda a generar justicia, distribución de recursos, y no sirve para, y esto estoy hablando de los términos culturales, y como posibilidades de desarrollo de los sujetos y habilidades sociales, si esto no es un bien que es derecho de todos y de acceso de todos, y la sociedad argentina se pone en una situación extremadamente compleja, que por lo menos yo pongo con enorme duda a futuro y lo veo con muchísima preocupación. Pero de vuelta no voy a hablar de un candidato en específico, porque la realidad es que porque nos emplazamos también en lo que es esta realidad, hablando de donde ya estamos en una situación crítica dentro del ámbito educativo. De crítica y de vuelta seguimos hablando de supuestos. No estamos hablando de ningún plan claro, de ninguna alternativa clara, superadora, de algo que ya ha sido madurado y a la luz de los debates amplios. Esto no ha sucedido con ninguno de los candidatos. Y por lo que veo tampoco hay expectativas de que pase. Y bueno, por ahí si no surgen de los candidatos, los vamos a tener que hacer surgir nosotros. Claro, lo interesante por ahí el término crisis, siempre cuando se habla de educación estamos hablando en crisis. Está bueno, me parece retomar Anthony Gramsci, que dice, bueno, crisis es cuando lo viejo no termina de morir ni lo nuevo termina de nacer, es una especie de transición. Por lo tanto, las transiciones conllevan crisis, una mirada más optimista, si se quiere, de la crisis, no algo como una catástrofe. Una transformación. Es una transformación, pero en esa transformación tenemos que ser partícipes todos, ¿sí? No estar para afuera de la mesa. Y me encantan los que hablan a nombre de la casta, que la casta acá, la casta allá, para conformar una nueva casta en todo caso. Por eso a mí me interesan los discursos políticos, que son muy interesantes, ¿sí? Lo que esconde esa parte, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de todos los políticos son esto, y bueno, cuando son políticos también, la casta, voy en contra de la casta, sí, pero también quiero reemplazar una casta para el otro. La educación adoctrina, sí, si enseñamos Smith, por ejemplo, en La riqueza de las naciones, eso es educación. Ahora, si enseñamos Gramsci, eso es adoctrinamiento. Entonces, depende de lo que a mí me convenga, lo que digo, si quiero decir en términos despectivos, esto es adoctrinamiento, y si no, esto otro es educación porque cuaja con mis ideologías políticas o con mis intereses, que es lo peor. Ahora, cuando esos intereses son individuales o de un pequeño sector, en eso hay que estar atento. Esos intereses van conmigo, van con la mayoría de nuestro pueblo, van con los chicos que llegan a las escuelas con hambre, que llegan a las escuelas cansados, ¿sí? Porque trabajan a contraturno. Entonces tenemos que pensar en ello. Uno está básicamente realizado a esta altura de la vida. Lo importante es la protección a todo ese sector que viene y que está convencido muchas veces de que lo que vota, casi a ciegas, es lo mejor para ellos. Como digo, lejos de decir a quién tienen que votar, siempre para mí la alternativa es el pensamiento crítico y seguir apostando a una educación profunda, que siga profundizando en esto. Sí hago una crítica al gobierno que esté de turno, ya saben que no estoy casado con ningún partido, pero hago una crítica profunda en eso. La educación es un pilar fundamental y la exigencia también, la exigencia hacia los estudiantes. Cuando me han dicho que los niveles de repitencia no, porque vamos a pobrecito este chico, no. Haremos en relación a las condiciones que ese chico tiene y lo máximo que pueda alcanzar. Ese es el desafío, lo máximo de cada chico. Y sigo apostando por una educación obligatoria, inclusiva, de calidad,
¿sí? Y que tengan acceso todos. Yo sigo fervientemente, hace 10 años no he cambiado de postura de que trabajo en esto, o más, y voy a seguir apostando por esto porque me parece que es el único lugar donde puede haber una movida social ascendente. La movilidad social ascendente tiene que ver con poder tener determinados conocimientos que a mí me permitan poder encontrar un posicionamiento social y me permita vivir cubriendo mis necesidades elementales básicas. Es decir, poder pasar de ser una clase baja a una clase media. Nunca me gusta ponerme como ejemplo en esto porque me parece un poco de orgulloso, pero por ejemplo, muchos compañeros míos y yo estuvimos en una escuela en la cual todos trabajábamos a contraturno. Chicos que teníamos que salir a trabajar a pesar que íbamos a la escuela secundaria, estamos hablando de chicos menores. Que también es para replantear, pero bueno, miraban una lectura hace 15 años. Pero muchos de nosotros pudimos lograr con mucho sacrificio hacer un estudio superior y recibirnos. Pero son la excepción a la regla esos casos. No comparto romantizar esa situación y decir, bueno, sí se puede. No, sería mucho mejor que estén apuntados esos chicos que realmente quieran estudiar con sistemas de apoyo. Porque capacidad, esos compañeros, es más, yo ni siquiera era el más lúcido de mi curso. Capacidad sobraba, lo que no había es un acompañamiento económico para que esos chicos puedan hacer la carrera que querían hacer. Entonces me parece fundamental pensar en eso. Esas son las cuestiones de agenda prioritaria, como dijimos, el tema de salud mental, el tema de estas cuestiones, de estos chicos que quieren seguir estudiando y no pueden por cuestiones económicas, la movilidad social ascendente, una educación inclusiva para todos, de calidad. Porque también a veces se habla como de inclusión y por el contrario, o sea, se lo ve como disyuntiva la palabra calidad. El tema es que entendemos por calidad. Si nosotros pensamos que discriminar es algo educativo, algo importante, y estamos errados, porque lo importante es que podamos vivir y convivir con la diversidad, porque en tal punto somos todos diversos. Así que eso es calidad educativa. También hay muchas personas, quizás algunos docentes, que piensan que van en disyuntiva la calidad con la inclusión. No, pero estamos hablando de calidad humana, ¿sí? Que eso es importantísimo también, recabar eso. Capital cultural, calidad humana, son todos pilares en los cuales la educación tiene que ser innegociable. Francisco Roig, Guillermo García, muchísimas gracias por haber participado. Hemos abierto este panorama para reflexionar sobre la educación de hoy y la de mañana, que tenemos casi en lo inmediato a partir de diciembre de este 2023. Gracias por haber estado del otro lado, esperemos que hayan disfrutado y haber abierto también la cabeza hacia estas cuestiones y ojalá los políticos empiecen a escuchar también este tipo de cuestiones para que las soluciones sean un poquito más abiertas también. Remitimos un segundo más. Sí. Si la educación no es una política de Estado, vamos a estar patinando y dentro de 4 años vamos a estar hablando de los mismos temas y a lo mejor peores. Pero si esto no es parte de una agenda social, política real, esta cuestión va a seguir patinando. 40 años de democracia no nos han traído tantas soluciones como las que nos merecemos como argentinos. Bueno, y ahí estaremos nosotros dentro de 4 años seguramente haciendo esta misma nota para tratar de seguir manteniendo la antorcha prendida. Gracias y nos vemos la semana que viene.